Welcome. Buenas noches. Te damos la bienvenida a Ecos Siniestros. Hoy veremos la última exploración urbana. Habíamos planeado esta exploración por semanas. El antiguo psiquiátrico de la Ciudad de México era un lugar del que se hablaba en los círculos de exploración urbana, pasillos largos y oscuros, celdas con puertas oxidadas, grafitis en las paredes contando historias que nadie parecía recordar. Ese lugar había visto de todo, desde los últimos pacientes de los años 70 hasta rumores de experimentos psiquiátricos que, según decían, habían sido ocultados. Era el sitio perfecto para una aventura, o eso creímos. Llegamos cerca de las 2 a.m., con linternas, cámaras y mochilas cargadas de valentía fingida. Apenas cruzamos el portón oxidado, el silencio se volvió espeso, como si el aire en aquel lugar se hubiera quedado atrapado en otra época. Caminábamos despacio, con el eco de nuestros pasos rebotando en las paredes. La primera sala que encontramos fue una especie de recepción, con papeles desgastados y polvo cubriéndolo todo. Una silla de ruedas rota descansaba en una esquina, torcida, como si alguien hubiera intentado huir en ella. De repente, sentí un escalofrío en la espalda. Pensé que era el aire frío de la noche colándose por alguna ventana rota, pero luego noté que mis amigos también lo sentían. ¿Oíste eso?, murmuró Andrés, y todos nos quedamos en silencio. Un sonido bajo, casi un susurro, venía desde el fondo del pasillo. No era viento ni tampoco un animal. Era un lamento, un murmullo que apenas podía escucharse, pero que helaba la sangre. Fue en ese momento cuando comprendí que lo que había en aquel lugar no era solo el eco del abandono, sino algo más oscuro. Algo que estaba esperando, y ahora, nosotros habíamos cruzado su territorio. Seguimos avanzando, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior. El aire era denso, cargado con algo que no se veía, pero se sentía, como si el edificio mismo estuviera respirando. A medida que pasábamos por cada sala, el crujido de nuestras pisadas era como un eco de advertencia, que rebotaba en las paredes para volver más oscuro y profundo. Habíamos llegado a un área de celdas, pequeñas habitaciones que alguna vez encerraron a pacientes, muchas de ellas con rejas y puertas aún firmemente cerradas. Andrés sacó su linterna y apuntó al interior de una de las celdas. Dentro, apenas visible, había una figura, o eso creía al principio. Solo era una bata de hospital colgada de un gancho oxidado, pero por un instante, juré que había alguien de pie allí, con los hombros caídos y la cabeza inclinada hacia nosotros. La paranoia empezaba a hacer estragos en nosotros. Miraba a mis amigos y veía en sus ojos el mismo terror que se iba acumulando en mi pecho. Era como si cada sombra, cada objeto, nos acechara, esperando el momento adecuado para saltar. «Vamos a salir de aquí», susurró Luisa, con la voz quebrada. Pero nadie respondió. Por alguna razón, la idea de volver sobre nuestros pasos parecía peor que seguir adelante. Tomé la iniciativa y avancé por otro pasillo, intentando mantener la calma, aunque sentía el corazón retumbando como un tambor en mi pecho. Llegamos a una sala amplia, cubierta de escombros y muebles derruidos. Allí, justo en el centro de la habitación, había un montón de papeles apilados, casi como si alguien hubiera intentado hacer una fogata. Me incliné para verlos mejor, informes médicos, con nombres borroneados, descripciones de tratamientos, y dibujos, horribles y deformes. Rostros que parecían gritar desde el papel. Fue entonces cuando escuchamos algo que no podía ser imaginado ni explicado, un sollozo bajo, proveniente de uno de los rincones de la sala. Al principio pensé que era Luisa, pero ella estaba inmóvil, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. El sonido se hacía cada vez más fuerte, un lamento que parecía humano pero retorcido, como si alguien intentara llorar y reír al mismo tiempo. Ninguno de nosotros quería mirar, pero al mismo tiempo, era imposible ignorarlo. Lentamente, giramos hacia el rincón oscuro. Había algo, una sombra que no era nuestra, moviéndose de forma apenas perceptible. De repente, la luz de la linterna parpadeó, y en el destello, vimos un rostro, pálido, vacío, como una máscara sin expresión, mirándonos fijamente desde la penumbra. Corrimos. No recuerdo bien cómo, ni hacia dónde, solo sé que el terror puro nos empujaba a huir,
tropezando con escombros y muebles en nuestra desesperación. Pero en cada esquina, en cada rincón oscuro, sentía esa mirada clavada en nosotros, como si el psiquiátrico entero estuviera observándonos y disfrutando de nuestra desesperación. Después de correr a ciegas por los interminables pasillos, nos detuvimos en lo que parecía ser la sala de terapia de electroshock. Luces rotas colgaban del techo, y el olor a óxido y humedad impregnaba el aire, mezclado con algo más que no podía identificar, un aroma amargo y metálico que se pegaba en la garganta. Nos miramos, tratando de recuperar el aliento, pero la desesperación ya estaba en nuestros rostros. Andrés revisó el mapa en su teléfono, pero la batería parpadeaba en rojo, a punto de apagarse. Apenas alcanzó a murmurar: «No tiene sentido, ya deberíamos estar cerca de la salida». No había lógica, habíamos seguido el mismo camino, y sin embargo, cada pasillo, cada giro nos llevaba de nuevo a esta sala, como si el edificio estuviera jugando con nosotros, cerrando cada salida a medida que avanzábamos. Un grito ahogado escapó de la garganta de Luisa. «¿Y si no hay salida?», murmuró, y aunque nadie quiso responder, su pregunta se sentía demasiado real. Éramos intrusos en un lugar que se negaba a dejarnos ir. Había un poder aquí, algo más allá de cualquier lógica. Era como si el psiquiátrico mismo hubiera cobrado vida y, ahora, nos tuviera atrapados en su red de sombras y pasillos. La linterna de Andrés empezó a parpadear. En la penumbra, las sombras parecían moverse, estirándose, alargando sus formas hasta envolvernos. Cada parpadeo de la luz era como un respiro de alivio, y cada apagón, un descenso al vacío. Cuando se apagó por completo, el silencio y la oscuridad se volvieron opresivos, hasta el punto de hacerme sentir como si el aire se volviera espeso y helado a nuestro alrededor. De repente, escuché un susurro, tan bajo que apenas era audible, pero con una voz conocida, rota, dolorosa. ¿Por qué me abandonaron aquí? Era mi propio susurro, mi propia voz, repitiendo una frase que nunca había dicho. A mi lado, Andrés se desplomó, con las manos cubriéndose la cabeza, murmurando para sí mismo: «Esto no puede estar pasando. Esto no es real». Pero no había manera de salir de esa oscuridad, ni de aquel silencio donde resonaban nuestros propios pensamientos, distorsionados, como si fueran voces de antiguos pacientes atrapados aquí, sus almas condenadas a vagar sin descanso. Intenté levantarme y buscar alguna señal de luz, cualquier cosa, pero en lugar de encontrar una salida, mis manos tocaron algo helado y duro en el suelo. Era una placa con un nombre grabado en ella. No reconocí el nombre al principio, hasta que, de repente, sentí que cada letra se grababa en mi mente con una claridad aterradora: mi propio nombre. Ya no sabíamos que era real y que era parte de una pesadilla que parecía haber tomado vida. El edificio mismo estaba desmoronando nuestra cordura, haciéndonos sentir insignificantes, abandonados, como todos aquellos que alguna vez habitaron estas paredes y cuyas voces seguían resonando en la oscuridad. La oscuridad se tornó total. Ya no había manera de ver siquiera nuestras propias manos frente a nosotros. Andrés y Luisa parecían en otro mundo, perdidos en su propio pánico, y yo misma comenzaba a sentir como los límites de mi mente se disolvían. No sabía cuánto tiempo habíamos estado atrapados allí, ni siquiera estaba segura de cuántos éramos realmente. Solo sabía que el psiquiátrico nos había absorbido. De pronto, una voz grave y profunda se alzó, rompiendo el silencio. «Regresen a sus habitaciones». Me volví, y en la penumbra vi a un hombre alto, con una bata blanca, sosteniendo una linterna. Su rostro era severo, y sus ojos parecían perforarnos con una mezcla de compasión y paciencia infinita. «¿Qué pasa?», susurró Luisa, pero el hombre no respondió, solo caminó hacia nosotros y, con una calma aterradora, comenzó a guiarme hacia una sala. Mis piernas se movieron sin que yo pudiera controlarlas, estaba obedeciendo sin comprender por qué. A medida que avanzábamos, el pasillo parecía cambiar, perder su decadencia. Las paredes, antes cubiertas de moho y grafitis, parecían limpias, relucientes bajo luces fluorescentes. No podía entender lo que estaba pasando. ¿Dónde estamos?, pregunté, pero nadie respondió. El hombre nos llevó a una pequeña sala, una especie de enfermería, y ahí estaban las camas, cubiertas de sábanas blancas y bien estiradas. 3 de ellas, una al lado de la otra. En una mesita, junto a cada cama,
Había un pequeño vaso con agua y unas pastillas de colores. Luisa se sentó, temblando, y tomó el vaso, sus ojos fijos en el vacío, como si estuviera en trance. Andrés hizo lo mismo, sus movimientos lentos, resignados. Yo me quedé paralizada, incapaz de comprender lo que sucedía. «Es la hora de su medicación», dijo el hombre, su voz resonando como un eco familiar. Me miró directamente, y su rostro me resultó vagamente conocido, como un reflejo de algo que había olvidado. Lentamente, estiré la mano hacia las pastillas y las llevé a mis labios. El sabor era amargo y, a la vez, sorprendentemente familiar. Una calma helada comenzó a instalarse en mi mente. La niebla de mis pensamientos se despejó, revelando fragmentos de recuerdos que parecían desgarrar la realidad que había construido, las visitas de enfermeras, los interminables días en esta habitación, la sensación de estar atrapada. La verdad era simple y devastadora. Éramos pacientes de este psiquiátrico, encerrados en estas paredes desde hacía años. Esa noche, la exploración no había sido más que una ilusión, un delirio en el que nos habíamos perdido intentando escapar de lo que éramos, de lo que nos habían convertido. La única escapatoria que teníamos eran esas pastillas. Me recosté en la cama, sintiendo como el peso de la verdad se asentaba en mi pecho. No había más sombras, ni pasillos infinitos, ni susurros de antiguos pacientes, solo estábamos nosotros, encerrados en nuestros propios demonios. Y así, mientras la última chispa de lucidez se desvanecía, cerré los ojos y acepté mi lugar en este rincón oscuro del olvido. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.